Bueno, hoy día vamos a trabajar todo lo que son números primos, ¿ya? Entonces, miren, vamos a iniciar entonces por acá con los números primos. Me imagino que ya la mayoría tiene un concepto de esta partecita de números primos. ¿Alguien sabe cuáles son, chicos? A ver, ¿alguien tiene una idea? A ver, les escucho. Los números que solo tienen dos divisores. Ya, muy bien, solamente tienen dos divisores. El 1 Vamos y a ver, a el ver. mismo número. Muy bien. Entonces vamos a ver el concepto del número primo. Te dice que un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el uno y el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya empezamos a tener un primer concepto. Ejemplos, vamos a colocar por acá los números primos bueno, en este caso le he colocado todos los números primos menores a 100, que es en este caso 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los primeros números menores que 100, que son números primos. Muy bien. Continuamos, te dice la observación. El número 1, mira, date cuenta, el número 1 no es un número primo ni tampoco es un número compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá hay algo interesante. Quiere decir de que todo número primo tiene solo dos divisores, el 1 y el mismo. Y si ya no tiene dos divisores, o sea, tiene más de dos divisores, si ya no se le conoce como número primo. Vamos a ver cómo se conoce también. Ahora, si hay el número que es en este caso el 1 te está diciendo de que tiene un divisor, sí, es el mismo 1, pero que tenga otro que sea diferente de 1, no tiene. Entonces, el 1 es el único número que tiene solamente un divisor. Entonces, eso quiere decir que no cumple con las condiciones de número primo. Por lo tanto, el 1 no es primo, ni tampoco es un número compuesto, porque no tiene más de dos divisores. Entonces, el número 1 es un caso especial, pero vamos a verlo más adelante cómo funciona. Miren, entonces vamos por acá. Tenemos el concepto de un número compuesto. Y el concepto de número compuesto te dice, un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Más de dos divisores. Entonces, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el 2, el 6, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, y así sucesivamente. Puede ser también otro número, ¿no? Como por acá, supongamos de que tengamos el 13, perdón, el 14, el 15, por ejemplo, números también que son compuestos. Por acá tenemos el 21, otro, por ejemplo, el 26. Entonces, no necesariamente van a ser pares. Solamente necesitamos un número que tenga más de dos divisores. A ese número se le conoce como número compuesto. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver los números primos relativos. Miren, esta palabrita, números primos relativos, son muy importantes, lo que se van a utilizar en los ejercicios. Mira, y el concepto es el siguiente, te dice, son dos o más números que tienen como único divisor en común a la unidad. También son conocidos como coprimos o primos entre sí. Entonces, miren, en este concepto te están diciendo que un número primo relativo también es conocido como primo entre sí o también conocido como coprimo. Entonces, acá en este caso van a haber números un montón. Por ejemplo, yo tengo el número, imagínate el número 15. Entonces, el número 15, por de sí, ya sé que es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Tiene el 5, tiene el 3, tiene el mismo 15 y el 1. Entonces tiene 4 divisores. Pero, ¿qué pasa si comparo con un número que esté de esta forma? Mira, imagina que esté trabajando con un número de esta forma.
Ahí está. El número 28 también es otro número que tiene varios divisores, que tiene el 7, tiene el 14, tiene el 2, tiene el mismo 28, el 1 y el 4. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos números compuestos. Pero mira, si yo comparo entre estos dos números, una comparación entre el número 28 y el número 15, ¿qué número tienen en común o qué divisor tienen en común? Si te das cuenta, el único divisor que los liga entre ellos dos solo es la unidad, solo el 1. A esos números que solamente les ligas, o sea, digamos, tienen el único en común, que es la unidad, el único divisor, a esos números se le conoce como primos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el número por de sí es un número compuesto. No necesariamente es un número primo, pero cuando comparas entre esos dos números y cuyo, digamos, resultado tienes que esos dos números, el único divisor en común es la unidad, entonces significa que esos números son primos entre sí. Muy bien, continuamos. Continuamos con el siguiente. Ahora te dice, número primo entre sí 2 a 2. O sea, se refiere a que si yo tengo un conjunto de números primos y comparamos 2 a 2, o sea, digamos, dos términos, luego cogemos dos términos más, dos términos y así sucesivamente, a eso se refiere 2 a 2. Mira, te dice, dado un conjunto de 3 o más números, diremos que son primos entre sí 2 a 2, cuando al agruparlos de 2 a 2 resulta ser primos entre sí respectivamente. Por ejemplo, tenemos el conjunto de 4, 5, por ejemplo, 8, 11, y acá decimos de que al agruparlo, por ejemplo, el 4 y el 5 son primos entre sí, el 8 y el 11 también son primos entre sí, puedo agrupar el 5 y el 8 también pueden ser primos entre sí, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que 2 a 2 van a ser primos entre sí. Muy bien. Continuamos. Acá viene un teorema fundamental de la aritmética. Esto es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque mira, te dice que todo número entero mayor que 1 se puede descomponer como producto de factores primos diferentes entre sí, elevados a ciertos exponentes enteros positivos. Dicha descomposición es única y se le llama descomposición canónica. Muy bien, entonces mira, acá hay algo importante. Dice, este texto quiere decir que vamos a tener un número n, que eso de ahí, la descomposición, vas a tener un número, por ejemplo, a elevado a la alfa, por acá b con su respectivo exponente, y si tienes otro término c, también con su respectivo exponente, y así sucesivamente si hubiese más términos. Entonces, con las consideraciones de que a, el b y el c, o sea, de esta forma, van a ser, estos números de acá van a ser primos, ¿ya? Van a ser números primos. No es primos entre sí, por si acaso, porque estos de acá son números primos, el A, el B y el C. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos cualquier número que tengamos, lo podemos expresar de esa forma. Ahora, llevando en cuenta de que esa descomposición se le conoce como descomposición canónica, y aparte de eso es una descomposición única. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces seguimos analizando. Ahora viene el estudio de los divisores de un número. Acá viene el estudio de los divisores de un número. Mira, te dice CAN, es el n que estoy llamando acá, mira, es un número compuesto, te dice, con descomposición canónica de esta forma.
a elevado al alfa y así sucesivamente, cada uno con sus términos. Donde esta parte de A, B y C son factores o también son divisores primos. No son ni primos entre sí, son números primos. Los tres, el A, el B y el C son números primos. Muy bien. Una vez que tenemos eso, bueno, en los casos de los exponentes siempre van a ser números enteros positivos. En otras palabras, son números reales. Y por qué no decir que son números naturales, porque son enteros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces mira, por acá vamos a continuar. Tenemos, acá viene un concepto ya del número y calculamos la cantidad de divisores de un número n, ¿de acuerdo? Mira, y la cantidad de divisores de un número n está dado mediante los exponentes. Obviamente considerando de que este n que está apareciendo acá es justamente de esta forma. Ahí lo tenemos, justamente es de esa forma. Y por acá aparece ahí. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que tengo de esa forma, ahí lo tengo la descomposición. ¿Y cómo calculo la cantidad de divisores de n? Calculo de esta forma, como el exponente más 1 por el otro exponente más 1 multiplicados y así sucesivamente. Si hubiese más términos, consideramos más términos. Muy bien. ¿Necesariamente tiene que tener también C o solamente A y B? A ver, no te escuché, hijo, tu pregunta. De que necesariamente tiene que haber tres términos ahí. No solamente puede ser A y B, ¿verdad? A ver, por eso vuelvo a repetir. No necesariamente voy a tener tres términos, por eso estoy diciendo, si hubiese más términos, puedo agregar más. Y también, si hubiese menos, de repente solamente tengo A, o digamos, por ejemplo, vamos a colocar por acá. Por ejemplo, el 9. ¿Cuántos números primos tengo? Solamente uno. ¿De acuerdo? 3 al cuadrado, no hay más, entonces solamente tengo un término. Entonces, esto de acá es relativo, o sea, si tengo más términos voy a agregar más, y si tengo menos, pues de repente solamente tengo dos términos de la A hasta la B nada más. Por ejemplo, otro, el número 12, un número pequeño nada más. Mira, date cuenta, por acá el número 12 es 2 al cuadrado multiplicado por 3. Son dos números primos, el 2 es primo, el 3 es primo, entonces ya tengo la descomposición canónica. ¿De acuerdo? Entonces solamente tengo dos términos. ¿Puedo tener tres? Pues sí, puedes tener tres términos. ¿O puedes tener cuatro? También puedes tener cuatro. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces no necesariamente me voy a ligar que van a tener necesariamente tres. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, miren, el número 12... para que me entiendan, vamos a ponerlo por acá. El número 12, mira. Vamos a ponerlo acá, todos los divisores de 12. Mira, tenemos el 1. El 1 es el divisor de 12. Es el 2. El siguiente sería el 3. El siguiente sería el 4. El siguiente sería el 6. Y el último divisor que faltaría es el mismo 12. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos divisores hay acá? Ahí, mira, hay 3, más 3, hay 6. Quiere decir que 12 tiene 6 divisores. Profesor, ¿y es posible que calcule o utilizar la formulita? Sí. Mira, a ver, la cantidad de divisores de 12, para que más o menos te des cuenta, es igual a ¿quién? Al exponente que tienes en la descomposición canónica, que es en este caso 2. Mira, le sumas 1 y multiplicas por el siguiente exponente del otro término. El otro término tiene exponente 1. Significa que a ese 1 le voy a sumar 1. Y date cuenta cuánto me da acá. Acá me da 3, acá me da 2 y 3 por 2 sería igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces tiene 6 números primos. Ahora, acá hay muy importante en esta parte. Quiere decir que en ese conjunto
de números primos van a aparecer, pero en este conjunto de divisores van a aparecer números que van a ser pares, hay números que van a ser múltiplos de 3, hay números que van a ser múltiplos de 2, y también hay números que no son divisores, digamos, no son números primos, ni tampoco son números compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, acá esta cantidad que me está calculando acá son la cantidad total. No hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver más adelante cómo calcular todos esos números primos. Claro, acá hay dos números primos nada más hay. ¿Cómo calcularlos? Ahora, ¿cómo calcularlos la cantidad de números compuestos? También. O cómo calculamos la cantidad de números múltiplos de 3. En este caso, múltiplos de 3 hay 1, hay 2, hay 3. ¿De acuerdo? Hay 3 múltiplos de 3. Pero ahora, ¿cómo lo calculamos? Claro que el número 12 es muy pequeño y te das cuenta que hay pocos divisores y lo puedes contar. Pero imagina que tengas, no sé, a ver, 4.800. Ahora, calcula cuántos divisores múltiplos de 3 tiene 4.800. Son un montón. Y no vas a estar buscándole uno por uno, pues, para que puedas calcularlo. Entonces, ahí van a entrar muchísimo las propiedades para poder calcular. Entonces, más adelante vamos a ver cómo calculamos eso. Y continuamos. Mira, ahora, ¿cómo calculamos? Observa la suma de los divisores de ese número n. Entonces, la suma de los divisores se refiere a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 6, más 12. O sea, sumarlos todos. Entonces, al sumarlos todos, no me voy a pasar toda una vida sumando todos esos números de ciertos números elevados, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente es buscar la descomposición y solamente aplicarlo. Mira, por ejemplo, en este caso me dicen que la suma de divisores del número n va a ser el primero, mira, la primera descomposición, que es a, le elevamos a su mismo exponente así como está, le sumamos 1 al exponente y a toda esa expresión se le resta 1 y divides entre la base menos 1. Ese mismo proceso aplicas para el segundo término. Quiere decir que va a ir ese mismo término como está, o sea, b elevado a su exponente. Ahora, a ese exponente le sumas 1, a toda la expresión le restas 1 y divides entre la base menos 1. ¿De acuerdo? El mismo proceso aplicas en el siguiente término. Por ejemplo, dices c con su respectivo exponente, el exponente le sumas 1, a toda la expresión restas 1 y lo divides entre la base, que es c menos 1. Si hubiese más términos, continúas con el mismo proceso. ¿De acuerdo? ¿Estamos, chicos? Por ejemplo, en este caso vamos a calcularlo rápidamente acá, la suma de divisores, mira, la suma de divisores del número 12. ¿Cómo sería acá? Facilito, mira, colocas el primer término como está, o sea, 2 a la 2, al exponente le sumas 1 y a toda esa expresión le restas 1. Y en la base, o perdón, el de abajo, el que vas a dividir, te va a quedar en este caso la base menos 1. Entonces, por acá multiplicas por el siguiente término. ¿Y cuál es el siguiente término? Es el 3. Entonces, el 3 por acá está con su exponente 1. Le voy a sumar 1, mira, le voy a sumar 1. Le resto 1 a toda la expresión y por acá lo divido entre la base que es 3 menos 1. Ahora, mira cuánto me va a dar acá. Mira, 2 elevado, 2 más 1 es 3, entonces 2 a la 3 es 8. Menos 1 me estaría quedando 7. Abajo, 2 menos 1 me queda 1, entonces ya no lo coloco ya. Ahora, multiplico por quién. Acá, 1 más 1 es 2 y 3 a la 2 es 9. 9 menos 1 me daría 8. Me estaría quedando 8 y en la parte de abajo me queda 2. Y date cuenta, 8 entre 2 me da 4 por 7, eso me quedaría 28. ¿De acuerdo? Profesor, ahí no sería 3 a la 4. ¿Dónde? ¿3 a la 4? Porque es b a la b más 1. No. Este b es el exponente, no es el mismo b que está abajo. Oh, ya. ¿De acuerdo? Estamos, no quiere decir que voy a poner 3 a la 3, no, es 3 su exponente, este b
Le debería colocar otra letra para no confundir, porque esto de acá no es el mismo B que está abajo. El de abajo es el B mayúsculo, el de ya. arriba es el B, digamos, del ángulo que se considera, ¿sí? Sí, ya. Todo claro. Muy bien. Entonces, acá queda, ya de alguna manera, digamos, el proceso es el de acá, ¿no? Y te va a quedar en este caso 28. Y si gustas corrobora, empieza a sumar, ¿no? 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Acá más Profesor, solamente 6. se hace eso con los números primos, ¿no? ¿Cómo? Solo se hace eso con los números primos. No necesariamente. O sea, tenemos un número cualquiera. El número primo, el número n no es un número primo, por si acaso. El número n es un número cualquiera. Pero sí les puedo decir que el número n se puede expresar en función de los números primos. Todos los números compuestos se pueden expresar en función de los números primos. Por ejemplo, el 12 lo estoy expresando en función de los números primos. El 2 y el 3 son primos. ¿De acuerdo? Y va a funcionar así. Pero no se te vaya a ocurrir de tener, por ejemplo, un número, supongamos, de que la base sea, por ejemplo, 10 elevado a su exponente, por ejemplo, 4 así. Y vas a decir, profe, la cantidad de divisores es simplemente sumar al exponente 1. O sea, 1 más 1, 4 más 1 me daría 5. Y acá me está diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿5 divisores tiene ese número? No. ¿Por qué? Porque en la base tengo un número compuesto, no es un número primo. Necesariamente tengo que tener como bases un número primo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No. Chicos, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces seguimos. Vamos a continuar entonces. Seguimos. Ahora te dice, la suma de las inversas de los divisores de un número n. ¿Cómo así, profe? Mira, la suma de las inversas quiere decir que voy a sumar. Si estoy trabajando con el número 12, entonces voy a sumar la suma de sus divisores. Y la suma de las inversas de sus divisores van a ser así, ¿ve? El 1 vas a sumarle el inverso de 2 más el inverso de 3 y así sucesivamente hasta el final. O sea, el inverso de cada uno de ellos. Al sumarlo, hay una propiedad como se suma rápidamente. Se suma de esta forma. La suma de las inversas de los divisores de n es la suma de los divisores de n, que lo voy a sacar de esta forma, dividido entre el mismo n. Entonces, así calculo la cantidad, la suma de las inversas de los números o de la cantidad de divisores de un número n. Muy bien. Continuamos. Te dice el producto de los divisores de n. ¿Cómo calculamos todo al multiplicar todos o tener los divisores de un número n? Un conjunto, a ese conjunto tenemos que multiplicarlos todos. Todos los términos se multiplican. Ahora, ¿cómo calculamos ese producto? Mira, simplemente vas a decir el producto de divisores del número n es igual a la raíz cuadrada de ese número n elevado al exponente. En este caso el exponente va a ser la cantidad de divisores que tiene el número n. Entonces simplemente aplicamos la cantidad de divisores, luego calculamos la raíz cuadrada de esta expresión y ya tenemos el producto de los divisores del número n. Muy bien. Continuamos. Algunas propiedades. Mira, una de las propiedades muy importantes en este tema es la siguiente. Te dice, la cantidad de divisores de un número n es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más el 1. Es decir, ¿cómo? Mira, es decir, de esta forma. O sea, yo tengo la cantidad de divisores de un número, estas son totales, esta es la cantidad de divisores totales, es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos, más la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad de acá es muy importante. Entonces, lo que les decía anterior, les decía al momento de calcular los divisores de un número dado, cualquiera, vas a encontrar números primos, vas a encontrar números compuestos
inclusive va a estar ahí ese número que no es primo ni compuesto. Y ese de ahí lo vamos a tener acá, mira, vean. Entonces, la cantidad de divisores totales es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores que no son primos ni tampoco son compuestos. ¿De acuerdo? Este 1 no es el 1 del divisor. Ese 1 es la cantidad de números que no son primos ni compuestos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y que solamente es 1? Pues en este caso es el número 1. ¿Alguna pregunta respecto a la teoría, chicos, hasta acá? No. Muy bien. No. Continuamos. Vamos a los Profesor, ejercicios. espera, disculpe. Cuando hay una resta, Cuando hay es una decir, resta, un X a tal número y menos un B a tal número, ese menos, ¿cómo lo vamos a hacer? O lo vamos a hacer el X a un lado y de ahí le restamos después de haber aplicado la propiedad. no, ya no podrías descomponer ahí. Tendrías que, bueno, va a depender del tipo de ejercicio también, de cómo vas a poder factorizarlo. Porque, a ver, para buscar un número, digamos la cantidad de números primos o la cantidad de divisores, se necesita tener al número como una descomposición canónica. Y la descomposición canónica, recuerden que es única, ¿de acuerdo? Es única. Ahora, ¿cómo lo expresamos una resta digamos, en una expresión de producto? Vamos a ver más adelante, creo que hay unos ejercicios de ese tipo. Vamos a verlo. Pero primero calculamos esto. Mira, te 36. dice, ¿cuántos divisores tiene 1800? No vas a empezar a contarlos, porque es el 1, es el 2, es el 3, es el 4, es el 5 y así sucesivamente, hay un montón. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente vas a hacer lo siguiente, mira, 1800, y esto de acá lo dominas tú ya, mira, vas a hacer lo que te enseñaron en primaria, vas a decir, mira, el mínimo común múltiplo. Acá voy a sacar, por ejemplo, voy a sacar quinta, voy a sacar mitad, y por acá la misma vez voy a sacar 100ava, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces acá me queda 18, acá saco novena, al sacar novena me queda 2, y saco mitad y me queda 1. Ahí está. Entonces la descomposición de este número va a quedarme 5 al cuadrado. El 2 va a estar elevado a la 3, mira, el 2 a la 3, y por acá tenemos el 3 al cuadrado. Entonces ya tengo la descomposición de ese número. Claro, podría sacar mitad, tercia, también se hace más largo. Yo le saco de manera directa acá. Ahí está. Entonces, la cantidad de divisores, mira, la cantidad de divisores de 1800 se calcula de una manera sencilla. Vas al primer término, acá me queda 2, el exponente, voy a sumarle un 1 y luego multiplico por el siguiente número que es su exponente, en este caso es 3, y le sumo 1, y por acá el siguiente número sería, en este caso el exponente sería 2, y le sumo 1. Muy bien, entonces ya tengo esa expresión, acá me queda 3, acá me queda 4, y acá me queda 3. ¿Ese producto cuánto me estaría dando? 36. Entonces ya tengo la cantidad de divisores de 1800. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 36 divisores. ¿De acuerdo? Entonces la alternativa para este ejercicio es 36. Ojo, que ese 36 me está diciendo que es la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores que no son primos ni tampoco compuestos. ¿De acuerdo? Entonces acá, esos 36 son ellos. Ahora, profesor, acá, ¿puedo calcular la suma de sus divisores? Sí. ¿Puedo calcular el producto de sus divisores? Sí. Todos ellos con la información de que te da, digamos, la descomposición canónica es muy importante, te va a dar toda la información de estos números. Ahora, estos numeritos de acá que son las bases, que es el 5, el 2 y el 3,
necesariamente tienen que ser números primos. Ojo lo que les estoy diciendo. No vaya a ser de que aparezca un número compuesto y con su exponente y trabajes como si fuera un número primo. No, todos tienen que ser números primos. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que también es muy importante. Te dice, mira, ¿cuántos divisores de 820 son múltiplos de 4? Entonces, mira, regreso al ejercicio anterior, en el de acá, mira. Acá tiene 36 divisores, pero de ese grupo de 36 divisores, hay un número, o hay números que son números, por ejemplo, múltiplos de 4. Entonces, ¿cuántos números hay múltiplos de 4? ¿O cuántos números hay múltiplos de 3? Va a haber varios. Entonces, tenemos que calcular de alguna manera esa cantidad. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Facilito. Mira, lo que vas a hacer nuevamente acá, 820, vas a sacar el mínimo para hallar la descomposición. Bueno, acá voy a sacar directamente, voy a sacar décima, o sea, 5 por 2, décima, me quedaría 82. Saco mitad, acá me quedaría 41. Y bueno, y si te das cuenta, 41 es un número primo y A te queda 41 es 1. Entonces, la descomposición que estaría apareciendo acá es el 5, es el 2 al cuadrado, y por acá aparecería el 41. Ahora, miren lo que voy a hacer acá, ¿ya? Cuando me dicen la cantidad de divisores de 820, simplemente voy a trabajar con los exponentes. Pero cuando me dicen la cantidad de divisores que sean múltiplos de 4, ahí cambia la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, voy a construir un 4 delante para que sea múltiplo de 4. Voy a construir un 4. Ese 4 es 2 al cuadrado, obviamente, ¿no? Ahora, abro paréntesis. Este 4 que está acá adelante va a generar de acuerdo a la descomposición que tenemos acá. Acá un 5, ese 5 está acá. Ahora, este 2 al cuadrado es 4, entonces eso lo he sacado acá. Y por acá tenemos un 41. ¿Hay más términos? No. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un 4 afuera. Entonces me están diciendo, ¿cuánto es la cantidad de divisores múltiplos de 4? Este 4 de acá es el que me va a generar múltiplos de 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La cantidad de divisores, mira, de múltiplos de 4, ahí lo tenemos, múltiplo de 4 de 820, va a darme igual a ¿quién? Ahora, simplemente te vas a ligar a la parte del paréntesis. Te olvidas de ese numerito que está afuera. Entonces vas a decir 1, su exponente de 5 es 1, le sumas 1, y al exponente de 41 es 1, le sumas 1. La pregunta es, ¿cuántos son? 1 más 1 es 2, y 2 por 2 me daría 4. ¿Cuántos divisores múltiplos de 4 tiene 820? Solamente tiene 4 divisores múltiplos de 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si a ti te dijera, ¿cuántos números múltiplos de 5 tiene 820? Facilito. ¿Qué vas a decir acá? Construyes un 5 adelante. Colocas 5, adentro me estaría quedando 2 al cuadrado por 41. Ya lo tengo arreglado. Entonces vas a decir, cantidad de divisores múltiplos de 5. Facilito. Este de 820. Ahí está. Entonces quiere decir, acá vas a colocar el exponente, que es en este caso 2, le sumas 1, y por acá me estaría quedando el siguiente número, que es el exponente es 1 más 1, y esto me resulta 2, acá me resulta 3, y me quedaría 6. Entonces, ¿cuántos números múltiplos de 6 hay? De múltiplo de 5, hay 6. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, en este ejercicio solamente me pide múltiplo de 4, que sería en este caso 4. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen calcular la cantidad de divisores, pero que sean múltiplos de 10? ¿Qué hacemos acá? De 820. ¿Cuántos múltiplos de 10 hay? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Nadie?
Es 5 por 2 entre paréntesis 2 por 41. Muy bien. Quiere decir que debo construir un 10 adelante, que va a ser 5. 5 por 2, eso me da 10. Entonces abro paréntesis y adentro si saco el 5 desaparece, saco un 2, adentro me estaría quedando un 2 y multiplicado por 41. Ahí está. Y simplemente voy a analizar lo que está dentro del paréntesis. Quiere decir el exponente de 2, ahí es el 1 y le sumamos 1. Y luego vamos a multiplicarlo por el exponente de 41, que es 1, y le sumamos 1. Ahí está. Y 1 más 1 es 2, y 2 por 2 es 4. Entonces, ¿cuántos divisores múltiplos de 10 hay? Hay solo 4. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Y bueno, este ejercicio de acá, de alguna manera está relacionado con el tema de que su compañero estuvo preguntando. ¿Es correcto, hijo? ¿Te referías a esto? No realmente, pero es parecido. Ya, entonces mira, te dice, ¿cuántos divisores tiene la diferencia de 4 a la 12 menos 4 a la 10? Entonces, la única forma que vas a hacer o vas a analizar la cantidad de divisores de un número, ya te dije que tienes que tener la multiplicación de factores primos elevados a ciertos exponentes, como esta cabe. Esta forma tiene que tener el número, pero este número de acá está con una resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Mira, el 4 a la 12, yo lo puedo expresar como 4 al cuadrado, mira, por 4 a la 10. Al final es bases iguales, los exponentes se suman. Ahí tienes 4 a la 12. Menos, date cuenta por acá, tienes 4 a la 10. Ahora, esto de acá, 4 al cuadrado, ya sabes cuánto es. Es 16, ¿no? Es 16. Por acá me queda 4 a la 10 menos 4 a la 10. Ahora, 16 veces 4 a la 10 menos una vez 4 a la 10, ¿cuánto me resulta eso? Es 15 veces 4 a la 10. ¿De acuerdo? Es como si tuvieras 16 manzanitas menos una manzanita, eso me queda 15 manzanitas. Ahí está. Ahora el número n, vamos a arreglarlo ya. Ahí no se te vaya a ocurrir a calcular la cantidad de divisores, porque date cuenta que el 4 y el 15 no son números primos. Entonces vamos a acomodarlo. Y acá me quedaría el 15, lo puedo expresar como 5 multiplicado por 3. Y el 4 lo vamos a expresar como 2 al cuadrado. Y todo eso estaría elevado a la 10. Y esto me resulta decir que el número n es igual, en este caso, a 5 multiplicado por 3 y por acá a 2 elevado a la 20. 2 elevado a la 20. Muy bien, ya lo tenemos ahora. Date cuenta de que los numeritos que están como bases ya son números primos. 84. Entonces, como son números primos, ya puedo calcular, digamos, la cantidad de divisores que tiene ese número de ahí. Entonces, facilito, ¿no? La cantidad de divisores de n va a ser igual, acá te queda el exponente que es 1, le sumo 1, el siguiente número también tiene su exponente que es 1, le sumo 1, y por acá el siguiente que sería 20, y le sumo 1. Muy bien, ahí está. Ahora, 1 más 1 es 2. 2 por 2, 4. Acá me queda 21. 4 por 21 es 84. Muy bien. Ahí, si te das cuenta, ese número tiene 84 divisores. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Mira, el siguiente ejercicio te dice, si la descomposición canónica, DC significa descomposición canónica de un número impar, es un número impar, recuerda, te dice, un número impar n es de esta forma, dar el
menor, mira, dar el menor valor de A más B más C. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es un número impar, nos dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que el A y el B deben ser números primos, pero no debe ser ninguno de ellos el número 2. ¿De acuerdo? Porque si es un número 2, construye un 0 con el 5 y desaparece que ya no sería un número par. ¿De acuerdo? Entonces, el A y el B debe ser un número diferente de 2. El 2 es primo, entonces descarto el 2. ¿Puede ser 3? Sí. ¿Puede ser 5? Sí. Entonces, el menor valor que va a tomar el A, ¿cuál va a ser? El 3. Y el otro sería el mismo 5. Porque también aparece el 7, el 11, el 13, pero yo quiero el menor. El menor valor son estos dos, no hay más. ¿De acuerdo? Puedo coger el 2 también, pero el 2, como ya te vuelvo a repetir, me va a generar con el 5 un número que termine en 0. Entonces ya no sería un número impar. Muy bien, entonces simplemente sumas 3 más 5, 3 más 5, más, en este caso, el C. Ahora, el C, ¿qué valor puede ser? Puede ser 0, puede ser 1. En este caso, el mínimo valor para C puede ser 1, ¿no? Puede ser 1. Entonces acá sumas 1. ¿Cuánto me daría eso? 9. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tenemos. 9. ¿Estamos? Simplemente es analizarlo y de alguna manera simplemente completar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Mira, me dice, si la descomposición va a estar dada de esta forma, te dice, tiene 120 divisores, hallar n. Bueno, si tiene la descomposición de esta forma, simplemente calcula la cantidad de divisores. ¿Cómo calcula la cantidad de divisores de este número? Al exponente de 2 le sumas 1, luego multiplicas por el exponente de 3, que es en este caso 4, le sumas 1, y luego tienes el exponente de 5, que es 2, y le sumas 1. Ahí está. Y esto de acá debe darme, pues, la cantidad de divisores, que es, en este caso, 120. Muy bien. Acá sumas, te queda 5, acá te queda 3, 5 por 3, 15. O mejor, dejémoslo de esta forma. N más 1, por acá tenemos 5, y por acá tenemos 3. Y esto de acá es igual a 120. El 5 pasas a dividir, el 3 también pasas a dividir y te va a quedar ¿cuánto? A ver, 100 tercia o quinta me queda en este caso 1, acá me queda 24 y 24 por acá me estaría 8. quedando tercia y tercia me queda 8. Entonces quiere decir que n ¿cuánto vale? N vale 7. Muy bien, ya lo tengo. La respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. Mira, la siguiente pregunta me está diciendo 2 elevado a la x más 1 por 15 elevado al cuadrado tiene 180 divisores. Hallar n. Entonces lo que vas a hacer acá es modificar un poco el caso de el 15, porque el 15 no es un número primo, así es que tenemos que modificarlo. El 15 lo puedes expresar como 5 multiplicado por 3. Como está el exponente 2, entonces exponente 2 quiere decir que va a aparecer acá. Ahí está. Ya lo tengo la descomposición. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de divisores de esta descomposición? Simplemente x más 1 le sumamos 1 al exponente siguiente, que sería en este caso 2. También le sumamos 1. Y por acá también tenemos el siguiente exponente que también le sumamos 1. Y eso debe resultarme 180. Bueno, acá tenemos x más 2. Acá vamos a tener en este caso 3 multiplicado por 3. Y esto de acá es igual a 180. Ahora, 3 por 3, 9. Pasas a dividir. Novena y novena te va a quedar en este caso x más 2 es igual a ¿cuánto? Novena de 180.
20. ¿De acuerdo? Es 20. ¿Cuánto vale X entonces? 18. 18. Muy bien, ahí está. Entonces la clave para este ejercicio es 18.